¿Esto qué hace aquí? No sé. Esto no se lo ponemos. ¿Qué pasa ahí? ¿Seguro? Hace mucho que no me he puesto esa. ¿El frío? Claro que está fría la tabla. Como de susto. Me quedaba frío. Bueno. Este dejo mi bolsito que necesito de abierta. ¿A lo mejor sí? ¿Sí? Vale, te cierro, ¿eh? El problema de la osteogénesis es que es una enfermedad rara. Al ser una enfermedad rara, la frecuencia con la que te vienen los pacientes es relativamente escasa. Entonces, lo que pasa en estos pacientes es que tienen múltiples fracturas y tienen otras patologías asociadas, entonces su vida se transforma en una terrible situación. Son pacientes que no pueden llegar a hacer una vida normal y, de hecho, necesitan una silla de ruedas en la forma habitual, digamos, de tratamientos antiguos, y en la forma moderna logramos transformar esto en pacientes que puedan llegar a ser ambulantes, que puedan caminar incluso independientemente. Vamos, empújate un poquito más. Ya está. Ya está, mira. ¿Vale? Bien. José nació normal. A los 5 o 6 meses era un niño que lloraba muchísimo, lloraba mucho. Yo recuerdo que yo cogía el coche, lo subía en el coche y me paseaba por el pueblo, se quedaba dormido y ahí se acababa el llanto, pero al momento que se despertaba otra vez volvía a llorar. Y cuando comenzó la guardería, pues fue su primera fractura. Fue la primera fractura de fémur. Fue atroz porque un niño que se cae, que empieza a llorar, pues tú lo que intentas es ponerlo de pie y ponerlo de pie y ponerlo de pie. Y cuando me avisaron, pues ya tenía toda la pierna inflamada y en el hospital pues ya le diagnosticaron pues una fractura de fémur. Entonces le escayolaron y nos dijeron, bueno, pues que había sido una caída pues con muy mala suerte, y al quitarle la escayola, esa misma tarde, en la alfombra aquí en casa, se fracturó el otro fémur. Yo creo que es. ¿Está bien así? ¿Está bien? Venga, cariño. ¿Qué llora? ¿Qué te molesta? ¿Te has asustado? ¿Estás asustado? Bueno, pues hasta aquí no se va. ¿Derecha la pierna? Entonces. Bien, José. ¿Qué se queda, mamá o papá? Papá. Bueno, ¿hacemos la foto? Y esto como la otra. ¿Eh? Sí. Venga, Venga. Échale para acá, póngate sujeta la pala. Deja la pierna quieta, si no tienes que una tocar la cosita, pierna. no hay que poner tan elevado, ¿vale? ¿No? No,
Así, Un poquito, ya está. ¿está? Efectivamente, para que la pelvis esté en su sitio. Voy a quitar los botones de... ¿Qué te pasa? ¿Todo está? Bueno, papá. ¿Vale? Me acuerdo perfectamente que me fui a la ventana, que hacía un sol espléndido, como te vuelvo a repetir, y me puse a llorar. Pero intentaba que no me viera mi hijo. En ese momento me llamó, dejé de llorar y dije, bueno, esto es lo que tenemos y hay que intentar buscar la solución. Es decir, los llantos que tenga que tener ya lo he tenido. Bueno, pues ahora vamos a hacer la foto. José María tiene un trastorno genético que lo que hace es que, por culpa de esa mutación genética, no codifica una proteína que interviene en la formación del hueso. El hueso está continuamente haciéndose y deshaciéndose, ¿no? Pues en José María se reabsorbe más que lo que se forma nuevo. Fíjate, la última fractura que le operé a José María era una mínima línea de fractura poco visible radiográficamente y después de estar 2 días en la cama, solamente 2 días y sin moverse en la cama, cuando fui a operar en el quirófano es como cuando pisas sobre una capa de hielo en un charco, la capa es muy fina y apenas pisas se fragmenta todo, se hacen pequeños fragmentos. Pues así se comporta el hueso de José María. Entonces, ¿en qué le influye? Pues en que movimientos que a lo mejor él no controla cómo los hace, aunque sean mínimos, por un lado tira un músculo de ese hueso, en sentido contrario tira otro, tan minúsculamente, simplemente el hecho de intentarlo, de intentar el movimiento, ya supone que 2 músculos se oponen en ese movimiento, rompen el hueso. De hecho, se le ha fracturado señalando un avión al cielo, eso me lo decía su mamá, jugando a la Play, respirando en la cama. La base genética de la osteogénesis imperfecta, como en otra enfermedad genética, es que hay una alteración genética, que puede ser una mutación, por ejemplo, que cambie el aminoácido que deba ser el correcto, de forma que se forma una proteína que no funciona. En este caso, la proteína que no funciona es el colágeno. Entonces el colágeno da la fortaleza a los huesos y en el caso de la osteogénesis imperfecta ese colágeno sería débil y por eso se produce la fragilidad ósea. No es una cifosis muy acentuada como para que esté siempre así. Lo que le pasa es que le falta de ambientón en la columna. Tiene que hacer ejercicios para mantenerse erguido. Poner la tripa muy dura intentando llevar el ombligo a la región lumbar. Sí. Mira, gira hacia acá, hacia allá. Es decir, ve buscando la posición donde tú tienes tu límite sin que te moleste. Con el brazo pegado y con el brazo separado. Y con el brazo separado. Haciendo Doblado, círculo y esa cosa tiene un lado. Pero cuando hagas esos movimientos de giro, céntrate en lo que estás haciendo. No está haciendo. En esta ocasión hemos venido al hospital por 2 motivos. El primero es revisarle su pierna izquierda después de la última operación y segundo porque íbamos a empezar con un nuevo tratamiento. Es decir, dentro de los bifosfonatos, a él se le estaba poniendo pamidonato y ahora hemos empezado con un zolendonato. La diferencia con el pamidonato que teóricamente es más fuerte y se pone menos veces al año. Es decir, pasamos de ciclos de cada 4 meses a un ciclo al año o una vez cada 6 meses. El niño nació, recuerdo que de noche lloraba mucho, porque nació con los fémures partidos, y nada, y nos sentó un señor, sentados en su mesa, delante de él, y nos dijo que el niño podía morirse en cualquier momento, que en un simple giro, en un simple... le podía partir la... y nada, y se podía morir. Conseguimos, pues, cosas que eran impensables, pues, eran de bicicleta. Sí, eso es bastante bueno. ¿Eso es verdad? ¿Tú vas en bicicleta? Sí, aunque Cristina tiene un carro más rápido y nunca le adelanto.
se salta, corre y salta como, bueno, como un niño, pues aparentemente normal. Que no lo conoce, pues ve que es un niño normal. Él camina, él salta, él corre, con mucho cuidado siempre. ¿Qué es lo que menos te gusta del hospital? Pues lo que menos me gusta del hospital, pues que a veces me mueve la pierna. En ese momento ya me pillo. Cuando te quieren hacer fotografía en la pierna, una radiografía. ¿Eso es lo que menos te gusta? Porque te molesta. Sí. Bueno, ¿y qué es lo que más te gusta del hospital? Nada. No te gusta nada del hospital. ¿Y el día que nos vamos, te gusta? Ah, sí. Ah, sí, ese día te gusta, ¿no? Ese sería nuestro sueño y el sueño de él también. Que él quiere caminar de nuevo y confiamos en este nuevo tratamiento. Bueno, gracias al enclavado que tiene también en los fémures. Y todos vamos a apostar por llegar quizás este verano a caminar un poquito, aunque sea con un poco de ayuda, con el andador, con el bipedestador, pero intentar ponernos de pie y como el lema que es movimiento es vida, pues empezar a movernos todos. Bien. ¿Sí? Mira, Brian, corre. Brian, tú corre. Estás desesperado, Hola, Elia. Jota. Eso, hombre. Hola, Jota. Y cuando llegue ese día, la sonrisa de Miriam, Josini, Andrea, Belén, Paula, Lucas, sus carreras, sus saltos, sus abrazos y, por qué no decirlo, sus caídas, nos llenarán los corazones. Porque ese día, nuestros hijos mantendremos la esperanza con nuestros hijos mantendremos la esperanza de una cura. 1, 2 y 3. Princesa, tenemos esperanza. Me gustaría, Lucas, a su familia darle las gracias. Lucas, entre tú y yo, gracias. Gracias, Lucas, por venir. Y muchas gracias por enseñarnos a todos lo que significa tener esperanza. Ellos sabían que pasaba algo raro, se portaron muy bien, extrañamente. Y sí, la verdad es que decían, ostras, les estuvimos aleccionando, ¿no? Es la princesa, hay que portarse bien, hay que tal. No se la acaban de creer mucho, ¿no? Porque ellos conocen las princesas de Disney. Y decían, bueno, pues era una princesa, pero porque vosotros lo decís, porque nosotros no nos lo creemos. Pero sí, la verdad es que se portaron muy bien y estaban como emocionados. ¿Agarraste la manita? Ok. Vale. Bebé. Ponemos las gafas. Las gafas. Sí, ahora doy las gafas. Tus gafas. Gracias. No, nada. Milagro fue cuando nació y cuando le vi vivo. Milagro fue eso. Hasta que no vino un médico que sabía algo de la enfermedad, aunque sea una gran desconocida, hay médicos que se involucran y saben, y me dijo que estaba grave, que hay que tener calma, pero tiene ganas de vivir. Hasta que no vino un médico y me lo dijo con esa templanza, yo pensaba que sí era un milagro, pero a partir de ahí dijo, no, yo tengo un hijo que es un luchador. No tengo un milagro, tengo un luchador. Los dos niños venían de nalgas, entonces tenía que ser cesárea. Y sí que es cierto que en una de las ecografías, en la primera que nos hicieron, que lo descubrieron, no nos dijeron que era osteogénesis, nos dijeron que era una condroplaxia. Fémures curvados, piernas cortas, tórax pequeño. Posteriormente sí que te dicen que puede haber un problema de que no va a respirar, que su caja torácica es demasiado pequeña.
Y bueno, pues asimilas, ¿no? Dices, bueno, pues si no van a hacer, hay que pensar en el otro, ¿no? Y dices, bueno, esta parte no la tengo, pero tengo el otro. Intentas centrarte en lo que te queda. Y bueno, pues a partir de ahí el parto, como sabíamos que no iba a ser parto natural y tampoco sabíamos que era osteogénesis, pues no te lo planteas, ¿no? Dices, bueno, pues lo que tenga que ser, que sea. ¿Cómo se puede romper intraútero? Si nadie le da golpes en la tripa a la mamá. Pues los movimientos propios del feto, la contracción muscular del útero pueden fracturarlo y de hecho muchos niños pueden nacer con fracturas y con fracturas recientes de hace poco tiempo, fracturas agudas o fracturas consolidadas y se ven los callos de fractura en los huesos de los niños. Now, if you have no family history, you cannot predict. You can, if the pregnancy is followed by an obstetrician in any case, and they do ultrasound of the fetus as it develops, then you can pick the disease before birth by ultrasound, and then, you know, see what happens immediately after birth. But there's no other way to detect it in advance if there is no family history before. Cuando nace le diagnostican osteogénesis imperfecta tipo 2 porque se considera letal, no apta para la vida, pero a raíz de superar los 2 años de vida pues se le pasa a tipo 3 grave. ¿Qué características tiene? Pues tiene una talla muy corta, es bajito, 4 años, 70 centímetros, tiene mucha deformación en los huesos largos, sobre todo si lo observas los brazos y las piernas, tiene verdaderas carreteras en ese. Y luego el número de fracturas tiene una densidad ósea muy bajita. Entonces sí ha tenido fracturas, pero en series, no es una cosa constante. Ahora mismo no tiene ninguna fractura y es bueno. El problema es cuando viene una, que nunca viene sola, viene acompañada de 2 o 3 o 4, no lo sabemos, lo importante es pararlo cuanto antes. La última, por ejemplo, se la hizo en la bañera con el padre. Él se baña muchas veces entre las piernas del padre y el hermano dio al hidromasaje, se asustó, giró así para ver qué pasaba y se fracturó el fémur. Esa es una fractura muy tonta. Otra fue otro día jugando con el hermano, estaban jugando a esconderse dentro de un cubo. El hermano tropezó, se cayó y le dio con el cubo. No fue un golpe fuerte, pero sí suficiente para hacerle una fractura además por impacto, que es muy dolorosa. Son fracturas tontas la mayoría, incluso él solo se ha fracturado en la cama dándose la vuelta. ¡Hola, chicos! ¡Nada, chicos! ¡Vais a ver! Antón, ¿qué le haces daño? Igual soy yo más paciente en cuanto a que sé que hay que soportar como sea porque se termina pasando. Ella está más tiempo con él y entonces tiene que soportar más los lloros y es crispante. Yo sé que cuando llega una fractura él pierde peso. Yo también pierdo peso. Se te va acumulando el cansancio. Llega un momento en que te soplan y dirías, es que le mataría el que me ha soplado. Porque es que estás agotado, o sea, todo te molesta. Y encima ves que es que no tienes esa manera de decir, quitarle el dolor, o sea, ya no es la fractura en sí, es que deje de llorar porque le duele, que le duele. En ese momento te apoyas, dices, bueno, o él, mi hermano, que siempre está ahí. Es un poco complicado. Tienes que buscar apoyos. Cuando todo el mundo se te ofrece a ayudar en lo que sea, oye, si necesitas ayuda, llámame, llámame, llámame. Si hubiese apuntado todos esos nombres en una libreta, tendría una verdadera agenda espectacular. Al final te vas dando cuenta que son palabras porque cuando la gente continúa en su vida y continúa con su día a día, va labrándose su camino y no llamas cuando necesitas ayuda porque ves que no te van a poder ayudar. Lucas, si no tiene ninguna caída, si no tiene ninguna fractura grave, si no coge un catarro fuerte, que tiene poca capacidad pulmonar, debería tener la misma esperanza de vida que cualquier niño. Ahora bien, si tropieza y se cae, una caída en su caso puede ser mortal de naturaleza.
¿Qué tal el brazo, José? El brazo bien. A ver. ¿Queda agujeta hoy, José? No. No, ninguna. Vale. Mejor, sí. Hay que meterle aquí su libro, ¿no, Isa? Sí. ¿Tú sabes lo que tiene que llevar hoy? Pues tiene matemáticas, lengua, inglés y colo. ¿Vamos? Toma, Isa. Ay, qué día más bonito, José. ¿A que sí? Yo no me podía imaginar que porque una silla de ruedas tropiece, sin ni siquiera caer, tuviese la fractura tan compleja que tuvo. Es más, de seguir fracturándose estando inmovilizado a la espera de la intervención en la cama. Ese hueso seguir fracturándose sin ni siquiera movimiento. Llega un momento que piensas que es que no lo vas a poder ni coger. ¿Quién viene por ahí? José, muy buena, tío. Buena. ¿Cómo estás? Oh, beso, ¿no? Y otro por aquí. ¿Cómo estás, tío? Súper, ¿no? Oli, si vienes moreno y todo de tomar el sol. That was a long sentence, quite difficult, right? Weather refers to different things. Lo puedes notar en los periodos, pues aquí como mucho me parece que ha estado 2 meses y medio, como mucho de continuidad, ¿no? Y al final del periodo pues está mucho más confiado, está mucho más asentado en la clase, mientras que luego cuando se incorpora de nuevo pues está más nervioso, más inseguro, y el niño es igual, él tiene los mismos conocimientos, ¿no? Pero como alumno pues le veo eso, que le falta esa seguridad en sí mismo, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, es un niño que no tiene ningún tipo de problema. En el pensamiento lógico, matemático, va sin problema, en la lectoescritura perfectamente, en la composición tiene una imaginación enorme. Ya no son niños empotrados en una silla de ruedas o en una cama. Son niños que incluso les das el balón, se les escapa la pierna y dan la patada al balón y lo hacen bien y no les pasa nada. Vamos a ver, con cuidadito, ¿vale? O sea, que pueden hacer una vida con una calidad infinitamente mejor a la que tenían. Entonces la sociedad también tiene que abrirse a esa posibilidad y darles ese margen de confianza. Te planteas las cosas de otra manera, desde luego. Y por supuesto, relativizas los problemas que tienes tú, que tiene tu familia, que tiene la gente alrededor y los niños en la clase, esto lo hemos hablado mucho, relativizan mucho sus problemas, ¿no? Ahí don no sé quién de la clase está súper enfadado porque el otro le ha tirado la mochila, o se le ha caído la mochila, o se le ha perdido no sé qué, ¿no? Y está José ahí y le dice, chicos, ¿nos vamos a poner así por un problema nimio como ese? O vemos a un compañero como este, como es José María, que tiene el problema que tiene tan grande y mirad que no para de sonreír, de echarle voluntad, de tener ánimo, ¿no? De salir para adelante. Pues lo que vamos a hacer es adaptar un poco la tapa del váter para que José, cuando se suba y se siente, pues tenga más apoyo en los fémures de lo que tiene un váter normal, para que no se haga daño. Es decir, esta zona es muy estrechita y cuando José se apoya, pues generalmente hace palanca con los fémures y se puede hacer daño. Entonces lo que vamos a hacer es prolongarlo para que José se pueda sentar perfectamente y apoyar todo el fémur y cerrar un poco el hueco para que no se vaya a comer hacia adentro. José María no respondía igual que otros pacientes y que en alguna ocasión venían al hospital con fracturas que a nosotros nos parecían que no eran el estándar que les pasaba a otros pacientes. Una de las cosas que recuerdo
Es que el padre y yo colaboramos o intentamos hacer unos clavos que nos mejoraran la situación. Todavía no habían salido unos clavos, los clavos estos modernos que ponemos, o en algunos aspectos también intentábamos mejorarlos, hacerlos aún mejores. Incluso llegamos a hacer no solo diseños, sino que el padre llegó a hacer un clavo con ideas propias mezcladas con las mías, y que yo creo que era una cosa que podría ser interesante. Voy a cortar más. No se queda así. ¿Vale? Entonces él ya apoya las piernas bien. La vida matrimonial aquí, lo hemos convertido en médico y enfermera. Adiós. Bueno, chavales, queso con calcio y más calcio. Te tienes que tomar esto, José. Para un poco, te tienes que tomar como ese 2 vasos. Despacio, socio. Tenía que tratar de queso. Me lo coges tú también, si no hace falta más, ya lo traigo. Los pequeños detalles los asimilo más y los disfruto más. Porque, por ejemplo, hay algunas cosas, algunos momentos que la gente no disfruta porque no es consciente de que son buenos momentos. Pero yo, por ejemplo, al no disfrutar todo lo que podría disfrutar con mi hermano, disfruto cosas que a lo mejor gente le presta poca atención. Una conversación con mi hermano me puede satisfacer muchísimo más que a lo mejor una amiga mía, una conversación con su hermano o su hermano. Y respecto a eso, no sé, yo como que me he visto más madura, no mucho antes, ni me llamo muy madura, pero es como si me parase a pensar más en las cosas que realmente importan. Hay veces que veo a alguien llorando porque, no sé, porque ha suspendido un examen o no le sale un ejercicio. Y entonces me paro a pensar y digo, ¿y realmente por eso hay que llorar? Entonces, esas cosas son las que me planteé yo muchísimo antes de tiempo, porque a lo mejor tendría que planteármelas ahora. Pero yo con 12 y con 10 años ya me estaba planteando las verdaderas razones por las que hay que llorar y por las que hay que sufrir. Y sopla. Muy bien. Arriba la barriga, llena la barriga, ahora el pecho y sopla. Antes ni siquiera era capaz de levantar la pierna por sí solo. Ahora ya la empieza a levantar. Entonces, en cuanto tenga un poquito más de masa muscular, pues ya empezamos a ponerlo de pie para que consolide mejor. Tú que le das algún chasquido a lo mejor y a lo mejor se viene un poquito abajo y me ha dado un poco de chasquido que le duele un poquito, pero enseguida se está riendo. Es impresionante. Y cuando vuelve al día siguiente, pues ya está riéndose y con su... No sé, es como si estuviera hecho de otra pasta. Pero bueno. Un día me hice daño y en el momento, en una hora o en 5 minutos, me volvía. Sí, es verdad, y ya está, y se le olvida. José María, por ejemplo, como es un caso ahora que, bueno, que está teniendo muchas fracturas por el tipo de osteogénesis que tiene, ¿no? Y la época en la que está. Entonces, dependiendo de la etapa en la que esté, por ejemplo, ahora que está recién operado, pues ahora se encamina más otra vez a devolverle la movilidad, devolverle la elasticidad, a que gane fuerza. Cuando él ya está bien y empieza a andar, empieza a moverse, empieza a apoyar, es pues a mantenerle el estado en el que esté. En cuanto que ya lo conseguimos, que esté bien, que siga andando y se siga moviendo, es mantenerlo siempre, que siga cogiendo fuerza y que no pierda. Lógicamente, cuanto más fuerte esté, menos riesgo de fractura tiene también. Entonces, pues siempre le va a hacer falta, siempre tiene que estar él haciendo ejercicio de movilidad, de elasticidad. Claro, luego tienden a tener retracciones por la cirugía, a tener las caderas varas, a tener, bueno, varias complicaciones que se le asocian, y siempre hay que ir luchando para que se retrasen o para que no aparezcan. Ahora lo hacemos. Vale. ¿Y este cuenta como uno? ¿Y este cuenta como uno? Muy bien. Rota, arriba, 1, eso. 2, 3 y abajo. A partir de julio podría empezar a apoyar. Siempre en función de cómo vaya la consolidación de la fractura. Pero una cosa es apoyar y otra cosa es andar. Tiene primero que empezar a apoyar, a que asimile la carga, que ya es un proceso que puede evolucionar, depende de cómo lo asimile. Fíjate cómo estira las piernas ya, el campeón. ¿No te sonaría el codo? No. Nada, ni el hombro. Ni el hombro. Vamos a ver, José. Estira el brazo. ¿Qué te pasa? ¿Es que está mal? No, a ver si es que no tienes ningún problema, simplemente sonó el hueso porque sonó el codo, sonó el brazo. Me molestó, José, yo creo. Te molestó, ¿no?
Pero si cuando yo lo intento levantar solo, sí. Sí, cuando tú lo intentas levantar solo, ¿dónde te duele? Aquí. Ahí. Entonces, tenemos fisura. Entonces, mejor que esté apoyado y ya está, ¿vale? ¿Y cómo sabes que tengo fisura? Porque te duele. La fractura del domingo no acudimos a rayos, no fuimos, pensábamos que era solamente una fisurilla y aquí en la radiografía, aprovechando lo que os sucedió el miércoles, pues se le hizo placa del húmero izquierdo y se aprovechó para sacar el húmero derecho y tenemos dos fracturas. Una es más limpia, solamente se aprecia una rayita, y la otra, la del brazo izquierdo, es más compleja. De hecho, le está doliendo más que hace ya un montón de fracturas de húmero que ha tenido. Esta le está molestando bastante. We can control the way the bone is destroyed. We can control the way the bone is formed with drugs. So we do a little bit of an artificial approach to the problem. So that's where we are now. What we're aiming at is to try to get genetic information in the patients so their own bone cells can make normal bone. But this is not for tomorrow. This is for a few years from now. But that's the ultimate goal, is to try to correct the genetic information with stem cells, with bone marrow transplantation, with changing the inside the cell, bringing the new information inside the cell, and therefore get the bone to become normal. We'll get there, but not tomorrow, a little later. Bueno, pues esto está bien. A ver. En el 90% de los pacientes que tienen esta enfermedad se ven afectados el gen del colágeno 1 y el gen del colágeno 2, columna 1 y columna 2. De forma que nuestro trabajo comienza cuando acude una familia a asesoramiento genético o consejo genético. En función de un árbol familiar que elaboramos, podemos identificar si la herencia de la enfermedad pueda ser dominante o recesiva, si ha habido antecedentes en la familia, si es la primera vez que ocurre, y en función de toda la información que nos aporta ese árbol familiar, seleccionamos los genes a buscar y seleccionamos las técnicas que debemos elegir para estudiar esos genes. En primer lugar, se debería estudiar si el paciente puede tener una herencia dominante, el gen del colágeno 1. Se estudian con técnicas de biología molecular, secuenciación, MLPA. Si encontramos mutación en este gen, ya hemos terminado con el diagnóstico genético de la enfermedad, pero si no encontramos mutación en este gen, tendríamos que ampliar el estudio a un siguiente gen, el gen de colágeno 2. Cada vez que se caían los míos, el árbitro pasaba. No pitaba ni falta, ni tarjeta amarilla, ni nada, ¿no? Sí, a mí me dieron tarjeta roja. Porque ya me dejaste un tío lesionado. Tuvieron que llevárselo, cambiarlo. ¿No te acuerdas? A mí me dejaste 2 lesionados. ¿Cómo fue eso? El que se fue del campo fue el mío. No, Sí. No te inventes. Del no, mío mira, se lo mira, llevaban en la yo ambulancia. leí tobillo fracturado. ¿Eso qué significa? No, que va. Sí, no poco. Cuando un paciente descubre que su hijo tiene un problema, lo mejor es enseñarle o mostrar a unos padres que han tenido el problema un año antes. Si la calidad de vida de esos pacientes puede mejorar y se ha visto que se ha mejorado, pues la pobre madre o padre va a sentirse mucho más aliviado si ve que hay una solución que se va a producir y que en un año tal vez el niño va a estar caminando. ¿Qué dices? Mira otro día. ¿Qué tal? Andas perdido. Como andas perdido, necesitas que alguien te guíe. Desde la asociación se te da apoyo psicológico. Eso es fundamental. Además se te da información, que eso es muy importante, más hoy en día que en la sociedad de la información y la comunicación.
y además te ponen en contacto, crean un nexo de unión entre el afectado y su familia con otros afectados y su familia, lo cual te supone también un apoyo moral muy importante. Cuando José de repente dice que le ha hecho un clic, antes era correr, inmediatamente prepararlo todo para ir al hospital, y ahora ya casi que cuando hay una fractura que prevemos que no es grave, que la gente se sorprende porque ni siquiera lo llevamos al hospital, porque ¿para qué radiarlo tanto? Yo hay veces que me sorprendo a mí misma porque a lo mejor a la media hora de haber tenido una fractura sigo haciendo mis tareas y él sigue jugando. José María era un niño gordito y alegre y feliz y muy contento. Y está en ocasiones muy triste y en ocasiones está deprimido y podría que estar pasando una depresión exógena. Es decir, tiene una causa que justifica la depresión. Y tener una depresión a los 9 años es muy duro. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación, ¿eh? Te vas a trasladar de aquí a 2, 3 meses. Estás en ese momento viendo a tu hijo de la mano contigo andando. Pues dando un paseo, me da igual. Cuéntame lo que sientes. ¿Qué te digo? Pues lo que ve mi vida ahora mismo. Simplemente. No sé. Joder. Mucho más que eso, ya te digo. Saber que ya es autónomo, que se puede valer por él mismo. Súper alegría. Súper alegría. Pero bueno, hija. Contabilizadas radiográficamente, 48. Sin hacerle radiografías, sospechas de fisuras, de alguna fractura, o a veces que se ha fracturado y ni siquiera ha dicho nada porque le ha dolido, se la ha inmovilizado y pensábamos que era una pequeña fisura y luego a lo mejor al cabo del tiempo pues se ve que es una fractura. Pues yo calculo que como unas 70 o así. Tú dime a mí, si se te pasa, se te pasa. Si no se te pasa, me lo dices. Así. ¿Quieres que vayamos a poner un poquito de Darcy? ¿No? ¿Han movido la pierna ya a su sitio? Cuando hay fractura hay que mantener la calma, mantener un gesto sereno, porque él observa mucho cómo tú estás. Y dependiendo de cómo tú estás, él evalúa su gravedad también. Vamos. La mano, José. La mano. La mano, va. Espera. No. ¿Estás bien, José? Nací en la línea, pero ahora vivo en Sevilla porque estoy estudiando ingeniería en telecomunicaciones, el grado, y bueno, ahí voy. De chico se me intentó inculcar que yo no podía hacer determinadas cosas, ¿no? Además que lo comprobaba uno en las propias carnes, entonces a base de bueno, la prueba que te pone la vida, pues vas aprendiendo, ¿no? De que no puedes correr ni hacer loco por ahí, desde niño pues he ido tratando de tener cuidado. Yo creo que fue hace
9 años y yo tenía 10 y estaba con mi hermana de vacaciones en Sevilla. Y bueno, jugando al corre que te pillo o algo de eso, cerré una puerta, pero dejé las piernas en el sitio y giré el cuerpo. Entonces esa fue la primera vez que tuve una fractura gorda, porque no que se me saliera de la carne, pero el hueso sí se me salió del sitio. Y luego ya por la noche pues lo pasamos fatal, no se me podía mover, obviamente. Ella como una fisura, una fractura, se pasa mal, pues con eso. Y yo creo que esa fue la peor, ¿no? Porque fue la primera vez que me operaron, hacia la bulla. También, bueno, esas cosas no se olvidan, ¿no? Cuando le dije, estaba allí y antes de escayolarme, supongo que en el no sé qué, no sé cómo se llama ahora mismo, como las películas, te ponen el hueso en el sitio y hacen clac. Yo creo que eso ha sido lo peor. For many years, which mean many years will be between 1980 and 2000, we've been focusing on problems with collagen, which is the major protein in bone. And we show about abnormalities in the making of the collagen and specific genetic changes in the making of collagen. Now, the number of these changes is incredible. Over 500 different changes in collagen have been detected, and all may have an influence on the making of the bone itself. But later, since 2000 and from to now, we have discovered many other changes that may affect proteins that associate with collagen for the making of the bone matrix. And these are the new findings that have directed possible new therapy to protect the bone from being brittle. It's still in the making. There's nothing definite, but definite major progress have been made. Gracias a unos tratamientos que me pongo en Getafe, pues desde unos años aquí estoy mejor y eso me permitió lanzarme a los estudios y allí a Sevilla. Salgo con muy buenos amigos que tengo allí, voy al cine, ceno a la biblioteca, tomo una cervecita, lo típico, ¿no? Con el tratamiento médico y con el tratamiento quirúrgico hemos conseguido modificar la historia natural de la enfermedad. O sea, que pueden hacer una vida con una calidad infinitamente mejor la que tenían. Entonces la sociedad también tiene que abrirse a esa posibilidad y darles ese margen de confianza. También gracias al tratamiento antes no subía las escaleras y ahora subo de vez en cuando. Otras no, porque a lo mejor tengo molestia y eso, pero que no me hace falta silla ni eso, de vez en cuando. Yo no soy muy soñador, yo trato de vivir al día a día, porque no sé qué puede pasar ahora, mañana o dentro de una hora, ¿no? Pero si tuviera que decirte algo, por decirte algo, supongo que de todo el mundo, ¿no? Pues tienen una familia, hijos, y bueno, que estuvieran ahí mis padres para verlo, ¿no? Vamos a quitar el nudo, ¿eh? Vamos a quitar el nudo. No, no te muevas que me caché el día, ¿eh? Tú. Échate para atrás, anda. Ve para atrás despacito. Si te mueves, te espera a que se te pase la bolsa, ¿eh? Venga, vamos. Vale, excelencia. Vamos, excelencia. Será excelencia, ¿no? Sí, excelencia, como sea. Ay, espérate, y para dar la vuelta es más complicado, chaval. Que no quiero que te haga daño. Venga, vamos, damos la vuelta despacito. Para. ¿Va? ¿Va bien? ¿Chachi? Sí. El hecho de sufrir una enfermedad rara, ya la etiqueta de rara significa un montón de deficiencias. Por parte de los laboratorios que investigan en general medicamentos, claro, es un fin lucrativo. Entonces, han de investigar medicamentos que se usen mucho. Deficiencia incluso en cuanto a la administración sanitaria, porque no se puede a lo mejor emplear unos recursos económicos en una población mínima, en un número mínimo de pacientes. Que sean médicos, que sean personas y que pierdan 2 minutos atendiendo a la gente y escuchando a la gente, que llega
y que sabe el problema que lleva encima. Que probablemente le evite muchas radiografías, muchísimas pruebas innecesarias y sean bastante más efectivos. Porque algunas veces los que llegamos, desgraciadamente, no es que sepamos más que ellos, simplemente conocemos la situación, conocemos el día a día de la persona que va enferma o del paciente y quizás podemos orientar más de lo que ellos piensan. El mayor error que se puede cometer con una osteogénesis imperfecta es, me refiero a los traumatólogos, ¿vale? Es tratar las fracturas que tienen como si se trataran de un hueso sano, porque no se comporta ese hueso como un hueso sano y no se le pueden poner las mismas, el mismo instrumental que en un hueso sano. Entonces, informarse también en los médicos y pensar que muchos papás, precisamente por estar viviendo con la osteogénesis imperfecta en casa durante muchos años, por lo menos en el manejo de su hijo saben más y que posiblemente les puedan indicar formas de formarse o de informarse el médico que ha de tratarlo. Que dejemos nuestro orgullo profesional, nuestro ego y que tengamos la mente abierta. El médico no es Dios, el médico no lo sabe todo. Creemos que sería fundamental que hubiese un protocolo único a nivel, por lo menos nacional, que donde en todas las comunidades autónomas tuvieran en todos los hospitales un patrón que indicara qué tipo de actuaciones habría que realizar para cada vez que nos encontremos con un caso de este tipo. Nos hemos dado cuenta de que la mayoría de los casos de los socios miembros de la asociación AUCE, en casi todos coinciden en que desde los hospitales no se les ha dado la información necesaria ni se le han facilitado los cauces para encontrar una respuesta adecuada al problema. El otro día había un ejercicio de lengua, tenía que unir adjetivos con sustantivos. Y los adjetivos, uno de ellos era frágil. Y tenía que introducirlo en una frase. Y puso, mis huesos son frágiles. Y me lo enseñó todo orgulloso. Me dice, mira mamá, he hecho esta frase. Digo, muy bien, José. Dice, si es que yo tengo osteogénesis imperfecta, mamá, yo lo sé. Pero tú no te preocupes de las fracturas, ni de las fisuras, ni de nada. Dice, ya verás como el día de mañana yo estoy bien. Eso te lo dice un niño de 8 años. Ya empezamos otra vez con las moscas. A veces problemas de los demás me parecen absurdos y luego me arrepiento de tener esos pensamientos porque cada uno su problema es su problema. No me sirve de consuelo pensar que hay personas que están en peor situación que José. Los consejos que me dan son esos, que tengo que pensar en otra gente que está peor. No me vale para nada. Y a veces siento miedo porque de siempre me han gustado los niños y ya no me gustan. Me gustan los míos de mi comunidad, de mis niños con osteogénesis. Los quiero mucho. Pero yo voy a un parque y no lo soporto. Que un niño corra, que un niño salte, no. El mundo es diferente. Es cierto que uno se casa, forma una familia y tiene una visión de algo pues como en las películas, ¿no? Muy bonito, tener hijos, trabajo, y de repente todo te da un vuelco y ahora adáptate a ese sueño que te han impuesto, que es más que sueño, es como una pesadilla. Es difícil. Queda mucho todavía por avanzar. Todas las enfermedades de base genética soñamos con poder tener una terapia génica que repare ese error
y ese gen que no funciona correctamente por un gen que funcione correctamente. Eso ahora mismo todavía no lo podemos aplicar y en osteogénesis imperfecta tampoco. El futuro lejano, ojalá que podamos alcanzarlo pronto, desde luego que es la terapia génica, pero también la farmacogenética. Lo ideal sería que o bien se hiciera un tratamiento genético, es decir, podría sustituir el gen mutado por un gen sano y entonces empezar a producir el hueso un colágeno normal, también sano. La otra opción es que la inyección de células madre fuese eficaz, inyectadas células madres pluripotentes, por así decirlo, se transformen dentro del hueso en osteoblasto que produzca un colágeno sano. Hay que ser prudente y positivo. Es decir, cuando una cosa pasa, pasa. Ya no se puede solucionar. Entonces lo que hay que buscar es la posible solución. Si la tiene, vamos a buscarla, vamos a encontrarla y vamos a ponerla en marcha. Y si al final decidimos que no la tiene, tenemos que seguir para adelante. Ya no merece la pena más pensar en el tema, ¿no? I would say to the people that they're born in the right time, because 20 years ago we had practically nothing to offer. Now the ways to improve their situation is expanding rapidly. So yes, there is a message of hope. We're already far ahead of where we were 20 years ago. And I'm convinced that as time goes by, we'll continue to make rapid progress. So they should be encouraged to really involve themselves in these treatments. And this, if they ask to be part of treatment trials with new therapeutic approaches, I would encourage them to be part of that, because they would only serve themselves, but also the future generations. So it's a message of hope and openness. Mira para adelante, porque o sea, no es tanto como lo pintan, empezando por ahí. Y después dan más alegrías que disgustos. Y la verdad es que lo tenemos muy fácil. Ya nos ha pasado en un par de ocasiones tener que hablar con familias que recibían esa información y solamente tenemos que decir, mira, Lucas, no iba a vivir. Y como Lucas no va a haber otro. Pensá en que la tiene, la enfermedad, y oye, yo dentro de mis limitaciones, ¿qué puedo hacer? Esto y esto, ¿no? Pues todo lo que pueda, lo hace. Lo que no, lo que creas que sí, inténtalo. Que ves que no, pues eso te da madurez y aprende. Yo creo que tal como se desarrolla la ciencia y la rapidez con que muchas técnicas de conocimiento genético están funcionando, yo no me extrañaría que entre 5 y 10 años tuviéramos un tratamiento o la posibilidad de un tratamiento en patologías congénitas. Ese momento lo he soñado muchas veces. Va a caminar, yo lo sé que va a caminar. No sé si con más dificultad o con menos, pero hay que levantarle de la silla. Y sueño muchas veces con él, corriendo. Yo espero que algún día llegue. Se grabará, se filmará, se harán fotos, se enviará a nuestros amigos de nuestra asociación. Y bueno, y haremos una fiesta, supongo.